Quisiera cantar más de la obra de la cruz, coro número 70, o cuán profundo es su amor. Oh, cuán profundo es su amor, tan grande y sin medida. El Padre al Hijo entregó para salvar mi vida. Cuán grande fue aquel dolor, el Padre al Hijo abandonó, herido el Hijo allí sufrió, para salvar al mundo. Vean al Hijo en la cruz, cargado de pecados, escucho yo mi propia voz, unirse a burladores, vivir pecado allí clavó, al Hijo obediente, su sangre derramó por mí, y fue lo suficiente, pues no me gloriaré en mí, nada que habilidades, me gloriaré en mi Jesús, muerto y resucitado, porque me escogió, no sé, no tengo yo respuesta, pero una cosa sí yo sé, por mí pagó el precio. Hermoso coro. Y antes de pasar al mensaje, quisiera que busquen el número 77, muestra a Cristo. Para Dios mi corazón, para recibir, rompe el duro suelo en mí, ayúdame a ver.
Muy bien, buenos días a todos. ¿Escuchan? ¿Están los audios? ¿Están prendidos? Bien. Bueno, lamento profundamente que no tengan imagen afuera. Quizás es mejor que no me vean, ¿no es cierto? Sufren menos. Bueno, muy frustrante el tema. Esperemos que el Señor nos ayude para poder tenerlo bien todos los domingos. Antes de abrir nuestras Biblias, quiero mencionar que el sábado hay reunión de damas, recuerden, a las 17 horas, reunión de damas. Y como las damas vienen a la tarde o de tarde a la reunión, quisiéramos que no fueran damas las que tuvieran el privilegio de limpiar la iglesia el sábado en la mañana. Así que los jóvenes varones o hombres que quieran colaborar para hacer más fácil ese día a las damas, serán bienvenidos. Muy bien, estamos muy contentos de ver a nuestra hermana Ana. La hemos extrañado, hemos orado por usted, por su esposo. Esperamos que el Señor cumpla lo que se ha propuesto en sus vidas. Y José Luis, allá, José Luis también, felices de verte en la reunión, de verdad, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Vamos a tener hoy nuestro último mensaje en este capítulo. Voy a invitarles a ponerse de pie, por favor. Juan, el capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 22 una vez más. Y esta vez vamos a continuar hasta el final. Juan capítulo 10, versículos 22 al 42. Y luego nos quedamos de pie y tenemos una palabra de oración. Después de leer, Emiliano, por favor, tú nos diriges en oración. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?
Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, gracias por esta oportunidad que podemos tener de estar reunidos en este lugar para gozarnos delante de tu presencia. Señor, te rogamos también por la exposición de tu palabra, te pedimos que prepare nuestro corazón y que tu Espíritu nos dé entendimiento y sabiduría para comprender y entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Realmente los capítulos 9 y 10 del Evangelio de Juan, que como hemos mencionado, constituyen una unidad dentro del Evangelio, son capítulos tremendos, maravillosos, donde podemos aprender muchísimo. Vemos al Señor Jesús llevando adelante un milagro que nunca había sido hecho, darle la vista a alguien que había nacido ciego. Y oímos al Señor Jesús enseñando verdades profundas, ¿verdad?, acerca de su relación con el Padre y su relación con los suyos. Cuando llegamos a esta última porción del capítulo 10, el evangelista, el apóstol Juan, se toma el trabajo de destacar 3 reacciones amenazadoras de los judíos ante lo que Jesús dijo y enseñó. 3 reacciones amenazadoras. ¿Cómo se siente usted cuando alguien lo confronta con la verdad? ¿Cuáles son sus respuestas cuando alguien le dice algo que no le gusta? Es casi como que le saquen una foto cuando usted se despierta despeinado, sin maquillaje, ¿verdad? Así con la almohada todavía, las marcas de la almohada. Uno no quiere saber de nada de una foto de ese tipo y reacciona mal, ¿no es cierto?, contra quien tuvo semejante osadía. Y también cuando nos confrontan con la verdad, cuando nos dicen algo que es dolorosamente cierto, ¿verdad? Por la obstinación, por la dureza del corazón, por nuestro egoísmo innato, eso produce respuestas también contrarias al que se tomó esa libertad. Y aquí en los últimos versículos entonces del capítulo 10 encontramos 3 actitudes o respuestas amenazadoras de los judíos ante lo que Jesús acababa de decirle. Leemos en el versículo 22 al 24, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos. Esa fue la primera acción amenazadora que ellos tomaron en contra del Señor Jesucristo. En ocasión de celebrarse la fiesta de la dedicación, de la que hablamos el domingo pasado, Jesús andaba por el atrio del templo, ¿verdad?, conocido con el nombre del pórtico de Salomón. Y como mencionamos también el domingo pasado, en esa instancia, en ese momento, en esa circunstancia, le rodearon los judíos, dice la palabra de Dios. Mencionamos que los que saben dicen que la palabra traducida rodearon se emplea 4 veces en el Nuevo Testamento. La palabra que se tradujo rodearon aquí se emplea 4 veces en el Antiguo Testamento y en 2 de esas 4 veces, ¿verdad?, se utiliza para describir el accionar de un ejército invasor que se propone asediar y poner sitio a una ciudad amurallada para que capitule, para que se rinda. Los sitios eran algo común en el tiempo pasado. Las ciudades eran amuralladas, los ejércitos invasores venían, se ubicaban alrededor de la ciudad, impidiendo tanto la salida de la gente como la entrada de la gente. Y la entrada implicaba que no podían tampoco entrar las mercaderías, los alimentos, las cosas que necesitaba la ciudad para sobrevivir. Y ese sitio provocaba a la larga la rendición de la ciudad.
No era una cuestión amistosa. Nosotros leemos de sitios de Asiria, por ejemplo, contra Jerusalén en el Antiguo Testamento y lo que vivieron los judíos en aquel entonces bajo esa condición. Y esta palabra implica eso, ¿verdad? El accionar de un ejército que rodea una ciudad con el propósito de que se rinda. Los judíos estaban encerrando, rodeando a Jesús con saña, ¿verdad? Eran como buitres que estaban ahí listos para arrancar con sus picotazos la carne de sus víctimas. No era una actitud amigable, era una actitud realmente agresiva. Una imagen se ofrece aquí espeluznante. Aquello no era una reunión de amigos, aquello era un embate de enemigos. Y con esta acción pretendieron apretar a Jesús, ¿verdad? Es una palabra que nosotros utilizamos hoy en día. Buscaban apretar a Jesús con el propósito de obtener de él una respuesta tocante a su identidad. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Me los imagino pechándose unos con otros y poniendo su cara delante de la cara de Cristo. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Una actitud sumamente agresiva. Y fueron vehementes. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? No damos más. Queremos saber de una vez por todas qué dices de ti mismo. Pero lamentablemente, o mejor dicho, probablemente, nuestra postura frente a esta pregunta sería: pero no hay por qué hacer tanto problema, Jesús. Dile que sí o dile que no. ¿Qué tanto problema? Te preguntaron: ¿eres el Cristo, sí o no? Bueno, diles sí o no. Sería fácil para nosotros, ¿verdad? La verdad que hay preguntas que no se responden simplemente con un sí o con un no. Hay preguntas que tienen implicaciones tan profundas, implicaciones tan serias, que no amerita simplemente una respuesta de sí o no. Hay que profundizar, hay que aclarar, hay que ampliar la respuesta. Nosotros sabemos que en la mente de los judíos el concepto el Cristo tenía implicaciones impresionantes. La mayoría de los judíos tenían fortísimas convicciones y criterios en sus mentes relacionadas con el Cristo. No era algo de lo que no hablaban, no era algo que desconocían, no era algo que escapaba a las cosas normales de la vida, era algo trascendental en la mente y en el corazón de los judíos. El Cristo, ¿verdad? Para muchos el Cristo significaba un poderoso rey terrenal, como David o como Salomón. Y si él hubiera dicho simplemente sí a la pregunta de los judíos, esos muchos que esperaban ese tipo de Cristo habrían asumido que Jesús tenía la intención de ser su líder político y militar, aquel líder político y militar que anhelaban. Si él hubiera dicho sí lo soy, ¿se imaginan la respuesta de lo que estaban escuchando? Al fin, este es el que esperábamos, hagámoslo rey, vamos contra el César. Probablemente esa hubiera sido la respuesta. En ese sentido, no era el Cristo Jesús, ¿verdad? En ese sentido que ellos esperaban. Pero si hubiera dicho no, estaría negando la misión para la cual había sido enviado. Si hubiera dicho sí, probablemente hubiera causado ese malentendido. Si hubiera dicho no, estaría negando la misión para la cual había sido enviado. Probablemente la respuesta hubiera sido: sí, soy el Cristo, pero no como ustedes pretenden, al menos por ahora. ¿Pero lo hubieran entendido? ¿Lo hubieran aceptado? Eso hubiera sido una respuesta. La respuesta que diera sería una verdadera prueba para los judíos, porque verdaderamente Él era el Mesías anticipado en el Antiguo Testamento, pero no en los términos que ellos esperaban, al menos no por ahora. Así que la pregunta y la situación no se resolvía con un simple sí o no, como quizás nosotros pensamos que se resolvería. Como vimos entonces, Jesús no respondió como ellos pretendían, pero sí respondió. Versículo 25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Él respondió a su pregunta, no como ellos querían,
pero sí respondió. Y aludió a dos asuntos en su respuesta, ¿verdad? Él aludió a sus enseñanzas, ya os lo he dicho, y él aludió a sus obras, y las obras que yo hago. Ahí estaban las dos cosas, las dos piernas, permítanme la expresión, sobre la que se basaba la revelación de Jesús como el Cristo. Las cosas que él enseñaba y las cosas que él hacía certificaban que realmente era el Hijo de Dios. Como vimos el domingo pasado también, en más de una ocasión él se los había dicho indirectamente. Si ellos hubieran recibido esas declaraciones de Cristo, como yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, yo soy el verdadero pan del cielo, el que me come no tendrá hambre jamás, recibirá vida eterna. Si ellos hubieran prestado atención, si hubieran recibido con humildad las expresiones de Cristo, se hubieran dado cuenta quién era Él. Y no andarían ahora rodeándolo como bestias salvajes, tratando de conseguir una respuesta que él entendía que no era posible darles. Sus palabras como sus obras eran suficientes para que cualquiera entendiera y creyera que él era realmente el Cristo. Pero, como vimos el domingo pasado, a ellos no se les había concedido creer, ¿verdad? Ahí estaba la cuestión. Leemos en el versículo 25 otra vez: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Porque señala causa. Vieron mis obras, oyeron mis enseñanzas, pero no han creído. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Ellos no eran de las ovejas del Señor. Interesante que en su respuesta Jesús volvió a la alegoría del pastor y las ovejas, ¿verdad? Jesús insistió en que como sus palabras y sus obras certificaban que Él era el Hijo de Dios, el hecho de que ellos no oyeran su voz y no le siguieran, certificaban que ellos no eran sus ovejas. El mismo argumento. Eso era lo que quedaba de manifiesto. Los que conocen a Jesús escuchan y obedecen a sus enseñanzas. Los que conocen a Jesús dejan en evidencia que creen en Él porque se someten a su dirección y van por el camino que Él les dirige y les manda que vayan. Ellos no hacían eso. No eran de sus ovejas. Pero el clímax de la respuesta, y quiero ahondar un poquito más en eso que no lo hicimos el domingo pasado, fue la declaración: yo y el Padre uno somos, en el versículo 30. Eso fue el clímax de la respuesta a la pregunta: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es interesante, yo y el Padre uno somos. Fijémonos, en el versículo 28, Jesús habló de su amor y preocupación por las ovejas. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En el versículo 29, Jesús habla del amor y la preocupación del Padre por las ovejas, ¿verdad? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¡Qué interesante! En la intención, ¿verdad? En cuanto a la preocupación y el amor y el afecto y la protección de las ovejas, el Hijo y el Padre estaban en el mismo canal. En cuanto al amor y la preocupación por las ovejas, en cuanto a su capacidad para protegerlas, el Hijo y el Padre estaban en la misma página. Por eso Él dice: nadie las puede arrebatar de mi mano, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En eso somos iguales. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor Jesús aquí a los judíos. Qué maravilloso estar en las manos del Hijo y en las manos del Padre, ¿verdad? Vivamos esa verdad. Vivamos de acuerdo a esa verdad. Estoy en las manos del pastor, el bueno. Estoy en las manos del Padre. Nadie puede arrebatarme de las manos de ellos. Ahora, ¿cuánta gente vive angustiada porque de alguna manera entiende que está en las manos de otras personas, verdad? Se siente a veces en las manos de otros.
Hay gente que se siente que está en las manos de otros, quizá por compromisos o negocios mal habidos, por una deuda, por un secreto, por un chantaje estremecedor. Uno siente que esa persona tiene poder de decisión, poder de arruinarme la vida, poder de causarme serio. Es estremecedor sentirse que uno está en las manos de otra persona. Pero el creyente está en las manos del Dios del cielo, ¿verdad? En la mano del Hijo, en la mano del Padre, está en la mano de Jesús, el pastor, el bueno, está en las manos del Padre. ¿Qué o quién puede dañarnos? Absolutamente nadie. ¿Recuerdan cuando se le dio a elegir a David su castigo en cierta ocasión? David había pecado grandemente contra Dios al censar al pueblo. A Dios les desagradó profundamente lo que David hizo, porque manifestaba de alguna manera que estaba poniendo su confianza en su ejército, poniendo su confianza en los recursos humanos, poniendo en su confianza en lo mismo que los reyes que no conocían a Dios, en los reyes paganos ponían su confianza. Y el Señor mandó a Gad para hacérselo saber al rey David. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, si llegan ahí, búsquenlo, y si no llegan, escuchen la lectura. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, a partir del versículo 10, mire qué precioso lo que el entendimiento y el concepto y el discernimiento que tiene David. Segundo de Samuel, capítulo 24, dice así el versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, 24:12, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Amén. Tiene toda la razón David. Nosotros somos prestos a deshacer al que fracasa y al que peca. Dios templa su disciplina con su misericordia, ¿verdad? Atempera su disciplina con su misericordia. En las manos de Dios. Quiero caer en las manos de Dios. El Señor Jesús dice en Juan 10 que estamos en las manos del Padre. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. ¿Sí? El Dios, el juicio, la disciplina, cuando hay verdadero arrepentimiento, está templado por la misericordia, siempre mirando a la cruz. Pero por otro lado, amigo querido, si no te arrepientes o finges arrepentirte y te vuelves atrás, esto también tiene que ver con las manos del Señor, donde dice en el libro, la carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Quizás temes caer en las manos de tu padre cuando haces algo que está mal, o en las manos de tu jefe cuando haces algo que no está bien, o en las manos de la policía cuando cometes un delito. Nada se compara a caer en las manos de Dios si pisoteas la sangre del Señor Jesús y no te arrepientes o finges arrepentirte y te vuelves atrás. Las manos de Dios protegen y castigan ambas cosas. Ahora, no hay duda, volviendo a Juan capítulo 10, que el significado primario de la expresión yo y el Padre uno somos indica que Jesús y el Padre son uno en protección, amor por las ovejas. Es verdad, es como si Jesús dice: nadie las arrebatará de mi mano.
y alguien le preguntara, ¿y el Padre qué piensa de eso? El Padre piensa lo mismo que yo. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En eso estamos los dos en la misma posición. Es verdad que la primera aplicación o la primera interpretación sea algo como eso, pero el versículo proporciona o detenta otra dimensión a las palabras de Cristo. Si el versículo o la declaración de Cristo aludiera solo a esa unidad de propósito, los judíos no hubieran tomado piedras para apedrear a Cristo. Ellos entendieron que detrás de la declaración, yo y el Padre uno somos, había mucho más que una unidad de propósito. Es cuando tus padres te imponen una disciplina y te dicen, mirá que mamá y yo estamos de acuerdo en eso. No es solo eso lo que Jesús está diciendo. Hay algo más, porque de lo contrario ellos no hubieran tomado piedras para apedrearle. Fíjense el versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ellos consideraron que aquella expresión, yo y el Padre uno somos, era más que un acuerdo en cuanto a qué hacer con las ovejas. Planteaba otra dimensión, una completa identidad, unidad, igualdad entre el Padre y el Hijo. Y tomaron piedras para apedrearlos. ¿Sabe que a lo largo de la historia de la Iglesia se han levantado controversias en cuanto a la naturaleza de Cristo, verdad? En el siglo III, un hombre llamado Sabelio viene, no le vayan a poner ese nombre a los chicos. Y en el siglo IV, Arrio, dos obispos abogaron por conceptos erróneos de la naturaleza de Cristo. Sabelio, él decía que la Trinidad está formada por una sola persona, por Jesús, que en algún momento, en alguna ocasión, actúa como el Padre, en otro momento actúa como el Hijo y en otro momento de la historia actúa como el Espíritu Santo. Eso decía Sabelio. Una sola persona, pero que de alguna manera toma diferentes papeles según la necesidad. Eso es lo que él decía. Y por otro lado, Arrio enseñó que Jesús y el Padre no eran iguales en esencia y que Jesús era un ser creado. Pero Juan 10:30 refuta en manera tajante ambos postulados. Yo y el Padre uno somos. Fíjense, ese versículo plantea una pluralidad de personas. No hay una sola persona, como decía Sabelio. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Eso es pluralidad. Si no hubiera dicho, yo y el Padre soy yo. Solamente. Me manifiesto de vez en cuando en una manera o en otra. Ese versículo plantea una pluralidad de personas. Yo y el Padre uno somos. Y ese versículo plantea una misma esencia. Uno es un término neutro. Nosotros asociamos uno con masculino, pero aquí es neutro, no está asociado a una persona, sino que está asociada a la esencia. Jesús planteó que Él y el Padre son personas distintas, pero que tienen la misma esencia. Él dijo, somos una esencia. No dijo, somos una persona. Somos una esencia. La palabra somos refutaría a Sabelio siglos más adelante y la palabra uno refutaría a Arrio siglos más adelante. Jesús y el Padre son uno en esencia, poseen la misma naturaleza y también son más de uno, existiendo como personas separadas. Yo y el Padre uno somos. Esa es una declaración terminante. Es una declaración tajante, es una declaración incontestable, indiscutible. Quiero decirte esto, tú puedes tener un concepto muy alto y muy digno del Señor Jesucristo. Hay mucha gente en el mundo que tiene un concepto muy alto y muy digno del Señor Jesús, pero si no cree que es Dios mismo, uno en esencia con el Padre, por más alto concepto que tengas de Jesús, lo deshonras considerándolo menos que Dios. Lo deshonras.
Y no solo eso, no solamente lo deshonras, sino crees que Él es Dios como lo declaró, sino que también te quedas sin esperanza. Porque si Él no es Dios, le quitas toda virtud a su sacrificio. Porque el sacrificio de un hombre, por más bueno que sea, no es suficiente para obtener la redención. Solamente Dios ofreciéndose como sacrificio en la persona de su Hijo puede obtener redención. La sangre de Cristo, como dice en el libro de los Hechos, es la sangre del Señor. Fue la sangre del Señor la que compró la iglesia, la que salva al pecado. Esa declaración es el punto culminante de este capítulo. Los judíos habían pedido una declaración que no dejara dudas en cuanto a la identidad. Y Él le dio mucho más, los introdujo a la cristología. Los sentó en el aula del Instituto Bíblico y dijo, aprendamos doctrina de Cristo. Yo y el Padre, uno somos. Buenísimo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta? Los judíos quisieron matarlo. Y fijémonos, aún corriendo peligro, Jesús en ninguna manera dejaría de declarar la verdad. Jesús estaba rodeado de oponentes, pero no se dio ni un ápice por temor al hombre. No trató de acomodar las cosas para no ser tan ofensivo. No trató de acomodar las cosas para no provocar una respuesta tan intensa. En ninguna manera. No se dio en su declaración de la verdad. ¿Y cómo es contigo? ¿Te amedrentan los adversarios? ¿Cedes ante la presión? ¿Temes sufrir alguna pérdida por decir la verdad? En eso Jesús es también nuestro ejemplo. Deberíamos ser conocidos como veraces. Deberíamos ser conocidos por nuestro apego a la verdad doctrinal y la verdad objetiva. Así deberíamos ser conocidos. En segundo lugar, la segunda acción amenazadora que Juan recoge de los judíos contra el Señor Jesús, la leemos en el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Le rodearon los judíos. Esa fue la primera acción amenazadora en el versículo 24. Ahora dice, volvieron a tomar piedras para apedrearlo en el versículo 31. Esa afirmación de Cristo fue mucho más de lo que aquellos judíos podían soportar. Atreverse a decir, yo y el Padre uno somos. Terrible para ellos, ¿verdad? Fue mucho más de lo que podían soportar. Jesús estaba atreviéndose a traspasar un límite que nadie debería traspasar en el criterio de ellos, ¿no es cierto? Al oírlo comenzaron a tomar piedras. Estaban lo suficientemente furiosos como para apedrearlo ahí mismo. Para apedrearlo ahí mismo en el templo. Se atrevió a decir semejante cosa. Debe morir. Vamos allá. Es interesante el término volvieron. Volvieron a tomar piedras. Eso significa que hubo otras oportunidades. En el capítulo 5, el versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y capítulo 8, versículo 58, capítulo 8, versículo 58 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. En otras ocasiones Jesús dijo ser algo más que humano. En el capítulo 5 de Juan, Él dijo que Dios era su Padre y los judíos lo interpretaron como que se estaba haciendo igual a Dios. En el capítulo 8 dijo que Él existía antes que Abraham. Oh, qué declaración, ¿verdad? Y ahora en el capítulo 10, Él dice que Él y el Padre eran uno. ¿Cómo se atrevía a decir semejante cosa? Si Él era un hombre como cualquier otro, según el criterio y el pensamiento de ellos, ¿verdad? Ellos consideraron que estas expresiones eran una blasfemia. ¿Por qué? Porque consideraban que era un mero hombre. Y la ley decía que quienes se blasfemaran así contra Dios
debían morir apedreados. Como amaban la ley cuando les convenía, ¿no? Eran como nosotros. Nos aferramos a la ley y a la palabra cuando nos conviene. A ellos también lo hacían. Ahora, se suponía que la lapidación, porque así se llama ajusticiar por apedreamiento, sería la conclusión de un proceso judicial transparente. Aquí no hubo nada de eso. Fue el ímpetu y la respuesta del enojo, del rechazo a la verdad. Además de eso, los romanos le habían quitado a los judíos la prerrogativa de administrar justicia. Por más que ellos tuvieran razón, no podían matar a nadie. No lo podían hacer. Así que estaban haciendo, o mejor dicho, el enojo les nubló el entendimiento. El enojo les cegó la capacidad de razonar y los podía haber llevado a cometer disparates. Porque no podían hacer eso sin un juicio. Y no podían hacer eso porque estaban bajo el dominio romano. Así que el enojo los hizo tomar la ley en sus propias manos. El enojo los encegueció de tal forma que los hizo levantarse como juez, como jurado y como verdugo. El enojo hizo eso en ellos. Hermanos y amigos, cuánto cuidado debemos tener de no dejarnos controlar por la ira, ¿verdad? Cuánto cuidado tenemos que tener. ¿Sabe que la ira nubla el entendimiento? La ira anula la capacidad de pensar y el control de la voluntad queda en manos de las emociones. Cuidado con decisiones que no pasan por el cerebro. Cuidado con decisiones que solo pasan por las emociones o por el corazón. Tienen que pasar por el cerebro. Eso es, y el enojo anula el cerebro y nos hace errar. Airaos, pero no pequéis. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quizá tú no puedas evitar enojarte, pero sí debes evitar que la ira o el enojo te controlen. Por supuesto, solamente cuando hemos recibido un nuevo corazón, cuando tenemos la naturaleza divina, cuando el Espíritu de Dios obra y mora en nuestros corazones, podemos vencer la ley del pecado y de la muerte y actuar de acuerdo a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El sofrenar el enojo, el evitarlo, el ponerlo bajo control, demanda un poder que va más allá de las capacidades humanas. Tú puedes ir a terapia, puedes ir a donde quieras, pero no vas a adquirir limpieza y control y liberación de la ira. Solo el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas cosas terribles hemos hecho bajo el control del enojo que quisiéramos borrar y no recordar? ¿Y cuántas cosas tan hirientes hemos dicho bajo el control del enojo que quisiéramos olvidar y borrar? Ya lo sabemos. Proverbios dice mucho sobre la ira. No lo busquen, pero Proverbios capítulo 14, versículo 17 dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Y Proverbios 19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Cuidado, no es un animalito inofensivo la ira, es una bestia salvaje. Por supuesto, hermanos y amigos, el intento de matarlo abortó. Se enceguecieron con el enojo, buscaron piedras para apedrearlo, se olvidaron que no tenían la facultad de hacer eso, obviaron todo proceso judicial transparente, se lanzaron contra el que consideraban su enemigo, pero el intento de matarlo abortó. En el caso de Esteban no fue así, ¿verdad? Esteban murió bajo las piedras de unos pecadores enardecidos por la dureza de sus corazones. Esteban levantó el espejo de la verdad ante los líderes religiosos y en lugar de arrepentirse por lo que vieron, arremetieron contra el que levantó el espejo.
Pero Esteban murió confesando a su Señor y manifestando su completa confianza en Él. No me gustaría morir como Él, apedreado, pero me gustaría morir como Él, confesando a mi Señor. Maravillosa esa muerte. A estos no les importó tomar la ley en sus manos y quebrantarla, pero eso no hizo mella ni en la fe ni en el carácter de Esteban. Y sin dudas aquello impactó en la mente de uno que estaba mirando y cuidando las ropas de los que apedreaban, ¿verdad? Saulo de Tarso. Nunca lo olvidó. Lo oímos en Hechos 22 dando testimonio de su enemistad con Cristo y de su conversión y mencionando la muerte de Esteban. Esa muerte lo impactó profundamente. Por supuesto, detrás de este intento abortado de matar a Jesús en Juan capítulo 10, estaba la mano del Padre ordenando todo para que se cumplieran las cosas tal como habían sido propuestos. Mire qué interesante lo que dice Juan capítulo 18, hay unas páginas nomás a la derecha, Juan capítulo 18, versículo 28. Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Causa gracia eso, ¿verdad? Estaban a punto de hacer una barbaridad, pero no quisieron entrar para no contaminarse. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Miren esto. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. No lo mataron porque no era la hora. Y no lo mataron porque no era la forma que tenía que morir. La escritura se tenía que cumplir y él tenía que ser crucificado. Y los únicos que podían administrar la crucifixión eran los romanos. Así que humillándose, tuvieron que ir a Pilato y decirle: te lo traemos para que lo mates tú. Nos encantaría matarlo a nosotros, pero no podemos. No se nos es permitido. Mátalo tú. Maravilloso la mano de Dios obrando aquí. Él debía morir crucificado. Y ninguna persona o grupo de personas, por más enojado que estuvieran, podrían impedir que muriera crucificado o pudieran haberlo llevado a otro tipo de muerte. No se podía, porque la Escritura había determinado de qué muerte había de morir. Todo lo anticipado tocante a la muerte y sacrificio del Cordero de Dios debía cumplirse, y así fue. En Juan 10, Dios puso freno a la ira de estos hombres. Luego no, porque esa ira le iba a servir al Señor, y por su enojo y su rechazo sería llevado a la cruz. ¿Sabes, hermano, que sobre tu vida Dios tiene el mismo control? ¿Sabes que en tu vida no hay accidentes, no hay descuidos, no hay mala praxis? Hay la mano soberana de Dios llevando a cabo sus propósitos. Y cuando Él pone su mano entre un peligro y tú, nada hay para hacer. Cuando Él retira su mano de entre un peligro y tú, nada hay para hacer tampoco. Siempre es su voluntad soberana. Aún detrás de las acciones fuera de control de los hombres está el propósito de Dios. Todas las iras te sirven, dice el Salmo 76. Tomen nota de la actitud de Cristo frente a esto. En el versículo 32, volviendo a Juan 10, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? En lugar de huir, se quedó ahí y se enfrentó a sus acusadores. Y les pregunta: ¿he hecho algo malo como para que merezca que me quieran quitar la vida? ¿He hecho alguna cosa mala? ¿Acaso las cosas que he hecho no son buenas? Es más,
Yo he hecho lo que el Padre me ha ordenado que haga. ¿Qué había de malo en sanar a un paralítico que hacía 38 años que no podía caminar, como pasó en el capítulo 5, perdón? ¿Qué hay de malo en devolverle la vista a un hombre que había nacido ciego? ¿Hay algo malo en eso? Todo lo hice bajo la dirección del Padre. Y Él dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Estas obras dan testimonio de la unidad que había entre ambos. Yo y el Padre uno somos. Yo las obras que hago son las que recibí de mi Padre. Esas obras certifican lo que digo es cierto. Esas obras certifican mi unidad con Él. Por lo tanto, no estoy blasfemando. Por lo tanto, no tienen por qué apedrearme. Ellos tenían una respuesta a eso y le dijeron, no te queremos apedrear por lo que haces, sino por lo que dices. Siendo hombre, te haces igual a Dios. Ahí estaba el problema para ellos. Pero había consonancia entre ambas cosas y ellos no lo podían ver. Lo que Jesús hacía certificaba lo que Él decía. Pero ellos no lo pudieron ver y quisieron apedrear. Y en este punto Él pone en dificultad a sus interlocutores con las palabras del Salmo 86. Versículo 34, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Yo sé que están esperando que profundicemos en esto, pero no lo vamos a hacer. Jesús argumentó que si en las Escrituras habían dicho eso de ciertos hombres en el pasado, entonces a Él no se le podía tratar como blasfemo por usar las mismas expresiones que esos hombres. Ese es el argumento. Se le dijo dioses a simples hombres porque tenían una autoridad delegada de Dios. Y yo que digo que soy Dios y tengo todas las credenciales para certificarlo, ustedes me quieren apedrear. Después de todo, Él no era un simple hombre, sino el que el Padre santificó y envió al mundo. Es impactante ver cómo el Señor Jesús no cejó en su empeño de proclamación de la verdad acerca de sí mismo. Aunque estos hombres estaban furiosos contra Él, aunque estos hombres en este punto probablemente tenían las piedras en las manos, Él siguió insistiendo en la verdad. Les dijo que consideraran sus obras y tomaran esas cosas como típicas de Dios. Miren mis obras, ¿no son típicas de Dios? Las obras que yo hago, ¿no son típicas del Dios que se ha revelado a ustedes? Reflexionen, no actúen ni juzguen precipitadamente. Están cegados, reflexionen. Dice aquí, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Reflexionen, juzguen mis obras. ¿Así no es como actúa Dios acaso? Claro que sí. Crean a las obras y no me crean a las palabras. Si las obras que veían en Él eran las propias del Padre, entonces lo que decía era cierto. Yo y el Padre uno somos, no estoy blasfemando. Pero hermanos, el pecado, el orgullo, la incredulidad nublan el entendimiento. En oportunidades hay creyentes que insisten que a una persona inteligente le es más fácil creer. Pero mire que hay gente que lo dice. Lo dicen, no, tan inteligente, le va a resultar muy sencillo creer, como si la fe fuera asunto del intelecto. Piensen conmigo, acá tenemos personas con una gran capacidad intelectual. Acá tenemos personas preparadas en las mejores aulas de la religión. Acá tenemos personas que aún con un amplio conocimiento y manejo de las Escrituras, con un gran desarrollo intelectual, no eran unos cualunques,
no eran del común del pueblo. Recuerden en Jerusalén, cuando vino el Espíritu Santo y vieron a Pedro y Juan y les reconocieron que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿recuerdan? Y se maravillaban de que podían tener ese entendimiento, porque para ellos el intelecto es lo más, como muchos piensan hoy en día. Como muchos piensan hoy en día. Ellos tenían un intelecto fantástico, pero no creían, no veían con claridad. Sus mentes los hizo necios. El corazón incrédulo pudre el cerebro. Lo tenemos que entender eso. El pecado dominante echa a perder la mente e impide que veamos con claridad. No nos inclinemos ante el Dios del conocimiento y la inteligencia. El pecado, el orgullo, la incredulidad echan a perder el cerebro. La confianza en uno mismo pone lazo al hombre y lleva a la perdición. Isaías dijo que el Señor miraría a aquel que era humilde de corazón y que temblaba su palabra. Jeremías dijo, no se alabe el hombre en el conocimiento y en la inteligencia que posee, alábese por conocerme. Tengamos cuidado, hermanos. Cuidado de no inflar el orgullo de los hijos por su capacidad intelectual. Sos un genio, sos un capo. Cuidado con eso, mucho cuidado. Quizás están fomentando una confianza en su mente, obviando que el problema real está en el corazón. Hay que tener cuidado. Enseñémosle desde pequeños que todo es dado. Amén. Absolutamente todo es otorgado. Todo es otorgado. El mérito y la gloria pertenecen al Señor. Mejor alaba su carácter y no su inteligencia. Promovamos en los hijos, y permítanme la expresión, una sana autoestima. ¿Cuál sería una sana autoestima? El tener un concepto de sí mismo correcto, ¿verdad? Eso es, uno que ha recibido más de lo que merece y así se para ante Dios y ante los demás. Por más válido que fuera el argumento que presentó el Señor Jesucristo, estos no quisieron atenderlo y tenemos ahí la última respuesta amenazadora, versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Ahí está la tercera. Le rodearon los judíos, tomaron piedras para apedrearle y finalmente procuraron otra vez prenderle. No quisieron oír, no se sometieron a la verdad, pero él se negó, o mejor dicho, se libró de sus manos. No era su hora. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Dice, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Hermanos, piensen conmigo. Quisieron apedrearlo y él se fue. No pudieron matarlo. ¿Por qué razón? Estaba probando lo que había dicho en Juan 10, 17 y 18. Nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí. Yo la pongo. Estaba probando eso. Y dejando Jerusalén, se fue a un lugar muy específico. El lugar donde había estado bautizando Juan. Ahí había comenzado su ministerio, ¿verdad? Luego del bautismo, el Señor Jesús. Y ahí el apóstol Juan, el escritor del Evangelio, había visto por primera vez a Jesús y le había conocido. Jesús no iba a volver a Jerusalén hasta la última semana antes de su muerte. Y estando ahí, dice la Biblia, vino mucha gente. Mucha gente. ¿Y de qué hablaban? Qué impactante lo que esta gente decía, ¿verdad? Ellos recordaban y mencionaban el testimonio de Juan el Bautizador respecto a Jesús. Todo lo que dijo de él era verdad. ¿Vieron lo que dice acá? Muchos venían a él, dice el versículo 41, y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Qué impactante eso, es realmente impactante. ¿Saben que los judíos no solían alabar a un hombre que no hacía o había hecho milagros? Ellos se inclinaban ante los milagreros.
Ahí estaba Moisés y Elías entre los grandes para los judíos. Moisés abrió el mar rojo, Moisés mandó las plagas, Moisés sostuvo al pueblo durante los 40 años en el desierto. Elías hizo descender fuego del cielo, multiplicó el aceite y la harina. Esos eran hombres de Dios de verdad, grandes hacedores de milagros. No solían alabar a alguien que no hacía milagros. Y no olvidemos la sentencia de la Escritura. Los judíos buscan señales. Los judíos buscan señales. Pero aquí están alabando a un hombre que no hizo ninguna señal. Y eso era raro. Eso no era común. Pero aquí alaban a Juan el Bautizador por lo que él había predicado. Dice: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Qué resumen maravilloso de una vida, ¿verdad? Podría servir como epitafio. Aquí yace aquel que todo lo que dijo de Cristo era verdad. Qué precioso resumen. Qué precioso resumen. No había hecho señales, pero sus palabras vivían en las mentes y en los corazones de muchos que lo habían escuchado. ¡Qué legado, hermanos! ¡Qué legado! No se dejen, no se afanen por dejarle cosas a los niños. Déjenles el conocimiento de la verdad. Déjenles el conocimiento de la verdad. Hay padres que se afanan y se afanan haciendo, pero pasan muy poco tiempo hablando. Juan habló, sembró, predicó, pasó el tiempo y aquellas palabras estaban en las mentes y en los corazones de los que habían oído. No hizo señales, pero sus palabras seguían trabajando en las mentes y en los corazones. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: recuerdo que mi padre me decía? Hay gente que dice: mi padre no me dejó nada, pero me dio tal y tal consejo. Qué bueno eso. Mi padre no me dejó nada, pero me habló de Jesús. Me habló del Salvador. Siembren, hombres, sembremos, creyentes, sembremos, hermanos. Qué precioso ser recordado así. Todo lo que dijo de él era verdad. Casi todo lo que Juan había dicho de Cristo ya se había cumplido. Faltaba que quitara el pecado del mundo como el Cordero de Dios, como lo anunció en Juan capítulo 1, versículo 29. Y faltaba que bautizara con el Espíritu Santo, como lo había anunciado en Juan capítulo 1, versículo 33. Pero ya sucedería, y muchos creyeron en él allí. Y de paso decimos que ahí está la prueba de la buena predicación. La predicación conduce a las almas a Cristo, si no, todo esfuerzo es un fracaso. Todo esfuerzo es un fracaso. Juan no hizo nada destacable, pero sus palabras llevaron a otros a Jesús. Eso es lo que importa. En eso debemos estar ocupados. Hermanos, hasta aquí queda en evidencia que el contenido de la fe es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y hasta aquí queda en evidencia que en oportunidades el costo que esa fe conlleva es el conflicto o la división e incluso muchas veces la posibilidad de morir. Pero aun cuando esas cosas pueden incomodarnos un poquito, tenemos el ejemplo del Señor Jesús y su postura firme por la verdad en medio de la hostilidad. Estamos acostumbrados a gente que cambia de bando y que cambia de ideas todos los días, según cómo le conviene, según de qué lado está el sol. Pero Jesús estuvo ahí firme, parado en la verdad, a pesar de la hostilidad. Y el apóstol Pablo usó eso para animar a su hijo espiritual Timoteo. En la primera carta que le escribió, el capítulo 6, vamos ahí, cerramos antes de las aplicaciones prácticas. 1 Timoteo 6, versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna duda que la alusión a la firmeza de Cristo y al testimonio de Cristo ante Pilato es para darle ánimo a Timoteo. Es para decirle, no temas dar testimonio de la verdad. Mira a tu Salvador, mira a tu Señor. La oposición no debe amedrentarnos. Imitemos a Jesús y su firmeza en medio de la hostilidad. Su continua respuesta fue su apego y defensa de la verdad. ¿Cuán ciegos puede hacernos el pecado, verdad? Estar ante el mismísimo Hijo de Dios y no ver y perderse como estos hombres. Escucha al Hijo de Dios, escucha sus palabras, considera sus obras, ve a Él en arrepentimiento y fe, será tu Salvador. Aborrece tu pecado, abandona el pecado, síguele fiel y Él te dará vida eterna. 3 aplicaciones prácticas. Primero, no negocies el contenido de la fe. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Los líderes religiosos lo consideraron un hombre peligroso y un vil hereje. No vieron quién era y no vieron que pronto iría a la cruz para proporcionarles verdadera salvación. No vieron que pronto derramaría su preciosa sangre para limpiarlos de sus pecados. No vieron que el que trataban de matar era el Cordero de Dios sin pecado y sin mancha. Probablemente pretendían con sus amenazas que daría marcha atrás y negaría la verdad. Pero Jesús no lo hizo. Tú tampoco lo hagas. No negocies con el contenido de la fe. En segundo lugar, no retrocedas ante el costo de la fe. En oportunidades, la fe que confiesas te va a colocar en la vereda del frente de la mayoría. Y más, te va a colocar en la vereda del frente de personas que quizás tú ames. Tu fe en Cristo te llevará en oportunidades a la soledad, te llevará a la incomprensión, te llevará al bullying, te llevará al peligro. No retrocedas. Él no retrocedió ante la cruz por amor a ti. No retrocedas tú ante los peligros por amor a Él. Y por último, no busques ser recordado por grandes cosas que hayas hecho. No busques ser recordado por grandes obras de servicio. No busques ser recordado por eso. Juan no hizo ningún milagro, pero sembró la palabra en muchos corazones y esa palabra permaneció allí. Permaneció allí. No dejes de dar testimonio de la verdad. En oportunidades parecerá que eso no es mucho, pero allí está el Espíritu Santo, haciendo el surco, trayendo a la memoria, recordando lo oído. Y quién sabe qué fruto puede llevar eso que sembraste en un momento al pasar en tu vida. En la conversación diaria, en momentos preparados a propósito, siembra la palabra. Que seas conocido porque tus palabras condujeron a otros a Jesús. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de detenernos en la Escritura esta mañana. Gracias por la libertad para predicarla, para oírla. Gracias por la oportunidad y la libertad para compartirla, para darla a conocer. Y Señor, tú sabes cuán olvidadizos somos. Vamos a traspasar la puerta y pensar en la comida, pensar en la tarde, pensar en la semana, pensar en vaya a saber cuántas cosas más. Pero no permites que olvidemos lo que escuchamos. Que tu Espíritu lo use, nos lo recuerde, lo haga obrar en nosotros. Si hay aquí aún personas que no conocen a Jesús, inquiétalos en sus corazones en cuanto a su condición espiritual.
trae convicción a sus conciencias, revela a su alma al Salvador, llévalos a Cristo. Y te rogamos por nosotros los tuyos, ayúdanos a andar en santidad, a estar ocupados en lo que vale la pena, a estar ocupados en sembrar tu palabra. Lo pedimos así en el nombre precioso de Jesús. Amén.